estos performances en espacios abiertos, pero también en espacios cerrados para legitimar, para consolidar, por ejemplo, identidades como de las panacas reales, ¿no? En espacios abiertos como las plazas que se registraron para 1535, en Urinjautaipata, por ejemplo, hoy conocido como Limaspampa, y bueno, y otros eventos como en el de Pampaconas, ¿no? En 1565, que ha sido registrado por Diego Rodríguez de Figueroa, ¿no? Un evento solar. Entonces, hay una serie de recurrencias y podemos ver que es casi obsesivo. Y hablando de tecnología astronómica, por ejemplo, casi todas las tallas que tenemos al norte de la ciudad del Cusco están relacionadas con el registro de los movimientos cíclicos solares, incluso donde se desarrollan algunos discursos, ¿no?, míticos de simbiosis, por ejemplo, de dioses y hombres, ¿no? Que es algo que vamos a ver. Voy a correr porque tengo el tiempo de la verdad. Y así tenemos una serie de atributos, por ejemplo, aquí en las imágenes tanto de Murúa como de Huamán Poma de Ayala, hay una serie de atributos que es importante tomarlos en cuenta para poder describir Funchal. ¿Cómo era Funchal? Una de las primeras descripciones que se hace sobre Funchal es precisamente la de Juan de Betanzos en 1551. Juan de Betanzos dice que dentro del proyecto político del Estado cusqueño, del emergente Estado cusqueño, se construyen dos imágenes del sol. Una en la Plaza de Armas, que estaba sobre el Usmo, que tenía una forma cónica, con una funda de oro, ¿no? Y que después otros la van a llamar como pan de azúcar, pero tenía una funda de oro, y bueno, tenía pues una forma geométrica. Pero otra, elitista, que estaba en Coricancha, se construyó a la forma humana de un niño de la edad de 1 año, con ciertos atributos que podemos verlos aquí en estas imágenes que se están representando. Y en las descripciones que se hacen, tanto durante la captura de Funchal y también el inventario que se hace en la Casa del Tesoro, en Alcázar, en España, en 1589, vamos a ver estos elementos, ¿no? Otra imagen. Bueno, toda esta infraestructura que vemos aquí tiene que estar relacionado directamente con el sol, con la observación, con la astronomía, está relacionado con estos marcadores que establecían los puntos de señalamiento de eventos tan importantes como en este caso el solsticio de junio o Chirauzucanca. Estas se llamaban Chirauzucancas. Bueno, y también según Murúa se hacían una serie de rituales, incluso que comprometían sacrificios humanos, es decir, capajucha, ¿no? Otra imagen. Y también instrumentos especialistas, los pachaunan chacapayo, o sea, toda una complejidad en torno a lo que es el movimiento del sol, el establecimiento de los calendarios, ¿no? Y que eso está vinculado directamente con el sol. Había un propósito de manipulación ideológica en todos los pueblos que estaban siendo sistemáticamente integrados, y en parte sirvió también para esta gran velocidad que nos dicen los documentos y la arqueología, en parte, una expansión rápida que tiene que ver la enarbolación ideológica y política de la deidad Funchal. Aquí podemos ver, por ejemplo, el registro del solsticio de junio en Machu Picchu. Y el Intihuatana fue un gnomo, fue un observatorio astronómico. A la vez era una representación del sol en las provincias y era similar a la que teníamos aquí en la plaza principal, de forma cónica, pero ahí en Machu Picchu tiene algunas configuraciones, y este elemento
no solamente servía para observar en el horizonte, era un punto de observación desde el cual se medían, se establecían, por ejemplo, los lugares donde debían coincidir en la puesta y en la salida del sol, en los solsticios. Lo que no se encontró esta infraestructura que vimos de los pilares es para los equinoccios. Los equinoccios se podían medir aquí, se podían establecer. Incluso hay información histórica, cronística, que dice: cuando se llegaba al equinoccio, el sol bajaba a gobernar la tierra y no producía sombra simplemente. Era el momento crucial en el que el sol estaba en la tierra, conjuntamente con su hijo y los descendientes, ¿no? Otra imagen. Bueno, igualmente en la Isla del Sol, Delbourne registró, con Bauer registraron pilares para la puesta del sol durante el solsticio de junio. Pero sin embargo, este no es el único punto de observación desde la Plaza Sagrada, sino hay otros espacios desde el cual se oteaba en el horizonte para establecer las salidas del sol durante los solsticios tanto de diciembre y de junio. Otra vista. Bueno, a partir del registro de toda la infraestructura compleja, por ejemplo, en el Valle Sagrado, tanto desde los puntos de observación, es decir, desde Pachamamacha Central y los Pachamamacha Horizonte, nombrados también como Sucancas, pudimos reconstruir el sistema astronómico solar del Cusco y establecer también el calendario solar inca. El calendario solar inca se iniciaba en el solsticio de junio y también es corroborado por información histórica, ¿no? Bueno, otra imagen. Bueno, en diferentes ámbitos, como dije, se han desarrollado una serie de discursos relacionados con lo mítico, con las deidades y otros aspectos. Otra imagen. Hay espacios como los palacios mortuorios de los emperadores que estaban en la parte norte de la ciudad de Cusco, entre Sacsayhuamán, donde es Suchona, Kenco, el lugar de, por ejemplo, Amarucancha, el templo de la luna, lo que llaman hoy el templo de la luna, también en la zona de Pumamarca, que era el palacio mortuorio de Huiracocha. Se desarrollan estos eventos, pero estos eventos más exclusivos lo que están buscando es también que en estos momentos sagrados se desarrollen, se consoliden las identidades de las panacas. Sabemos los roles políticos que jugaban las panacas en las determinaciones, no solo de la coronación, sino también de procesos expansivos, ¿no? Entonces, ese hace un rol tan importante. Y hay discursos algo diferenciados con ciertas recurrencias. Otra imagen, donde podemos ver una simbiosis de las deidades andinas, el cóndor transformándose en puma, el puma en serpiente, y así, ¿no? Y también el Inca transformándose en sol. Otra imagen. Bueno, todo este estudio de la infraestructura desde la perspectiva arqueológica nos ha permitido no solamente reconstruir el sistema astronómico, calendárico de la Yacta del Cusco, sino también tener un mejor entendimiento de lo que era el Capajñán, ¿no? Dentro del contexto del Valle del Cusco, que prácticamente está representando un territorio a una escala menor de lo que fue el Tahuantinsuyo. Y podemos ver que inclusive estos horizontes señalados por las Sucancas en el Valle del Cusqueño son los límites de los 4 suyos, ¿no? Entonces hay una correlación también entre lo que son, a lo que nosotros le estamos llamando los caminos del sol, como los llamó, fuera de esta perspectiva, autores de mediados del siglo pasado. Entonces, sigo insistiendo,
vamos viendo hay una obsesión en esto del manejo de lo solar, ¿no? Y la representación de Punchao es pues crucial para no solamente fortalecer, legitimar, sino reproducir el Estado Inca. Entonces, el rol de Punchao ha sido crucial para el desarrollo y también la reproducción del Estado Inca. Y aquí vemos algunas ilustraciones que más o menos pretendemos aproximarnos a los rasgos que tendría Punchao. Tenemos ahí por ejemplo, ya vimos lo de Viracocha, la representación de Viracocha, imagen, ¿no? De un niño desnudo, como dice la información documental, pero también algunos tocados, o sea, hay el Inca haciendo reverencias, despojándose de sus elementos fundamentales, o sea, de poder, ¿no? Otra imagen. Aquí es un diálogo de Tupac Yupanqui Rol, o sea, la ascendencia a un nivel de deidad que tenía Tupac Yupanqui de poder increpar, incluso castigar a deidades como Payacaca y otras, ¿no? Entonces, esa relación de Sol, el Inca y las deidades también es un aspecto que requiere mucha atención. Otra imagen. Bueno, llegamos al contexto de 1572, ¿no? En que, bueno, después de una ruta que hace prácticamente Punchao, voy a ser breve en esto. Primero, en 1533 llegan al Cusco, antes que Francisco Pizarro, 2 españoles y un negro. Salen 3 de Cajamarca en el propósito de apurar el rescate de Atahualpa. Y son los primeros que van a llegar aquí al Cusco antes del ingreso del 15 de noviembre de 1533 por Francisco Pizarro y sus huestes. Y ellos van a hacer no solamente una observación, van a hacer prácticamente un inventario de lo que había en la ciudad del Cusco. A eso es lo que le llaman la relación del Cusco. Hay un documento que se produjo en 1533, antes del 15 de noviembre. Y había otro documento que se hace la relación de los poblados más importantes que había entre Cajamarca y el Cusco. Y otro, un documento de la toma de la ciudad del Cusco en nombre del emperador español por bueno, hoy lo sabemos. No se sabía, hoy sabemos que se llamaba que ofició de notario, de notario público, fue Juan Arce. Juan Arce era el único letrado de los 3 que vinieron. Y bueno, él hizo esa relación, y que lo podemos ver en las crónicas como la de Jerez, de Mena, el anónimo de 1534, y una serie de documentos tempranos. Se puede recuperar la descripción de la ciudad del Cusco antes del ingreso de Francisco Pizarro, ¿no? Ya, bien. Y en 1572, bueno, prácticamente la imagen de Punchao es capturada junto a Tupac Amaru en Vilcabamba. Y hay una ilustración de Guamán Poma de Ayala. Sin embargo, Francisco de Toledo se comprometió a enviar al Papa o al Rey de España, pero después va dudando y hay una serie de documentos que se reproducen y hace una caracterización. Es la primera descripción que hace Francisco de Toledo de la deidad Punchao, y también la primera denominación aparentemente que le da este concepto, esta categoría de Punchao. Pero en 1544, con el documento que les comenté que se levantó para interrogatorio de Castro para 1544, ¿no?, que corresponde a Polo de Ondegardo, ya aparece el concepto de Punchao, ¿no? Y bueno, otra imagen. Y aquí vemos justamente
se le denomina como los Quipucamayo. De tan solo hay una descripción, por ejemplo, de Punchao, era un niño, ¿no?, de 1 año, desnudo, figura de un niño, y tenía ciertos atributos que corresponden al auto, también a la mascalpacha, calzado, y hay otras informaciones después de 1572 que van a ahondar en esto otro. Bueno, para concluir, en 1582 muere Francisco de Toledo, y al morir él se hace un inventario de sus bienes en España y se encuentra justamente la heredad Punchao, y que va a ser integrada a la Casa de Tesoro de Alcázar. Y ahí se hace la otra descripción con estos atributos, por ejemplo, que Punchao tenía 3 plumas, tenía un yauto, tenía una mascapaicha, tenía serpientes que le venían por la espalda, ¿no es cierto?, pero también por las piernas. Es una descripción muy parecida a la que hizo Cristóbal de Molina del Sol de su refugio, que ha sido estudiado también por Tony Sudema. Casi exactamente esa descripción se hace para mí el inventario de 1589 en la Casa de Tesoro de Alcázar. Otra imagen. Y hay un dato que es crucial, que, bueno, es polémico. En 1537, exactamente en el mes de julio, Ordóñez incursiona en el Cabamba, y él va a capturar la imagen del sol, y al hijo de Manco Inca, es decir, al Tucusi Yupanqui, también lo va a capturar y lo traen al Cusco. Desde entonces no se sabe el paradero de Punchao, ¿no? Y bueno, y va a aparecer en 1572. Sabemos una referencia, por ejemplo, que Ordóñez y Almagro entregaron, así dice en un documento, para contentar a Paulo, le entregan la imagen del Punchao, o sea, del sol, para contentarlo, porque también él estaba jugando una serie de roles. Sabemos la historia del Inca Títere en este contexto, ¿no es cierto?, sobre todo este proceso temporal. Y bueno, después prácticamente se halla en 1572 Punchao con la captura de Tupac Amaru Inca. Y bueno, en el siglo XVII, inicios del XVII, se hicieron una serie de reconstrucciones de la Casa de Tesoro de Alcázar de Madrid. No sé desde entonces dónde haya para parar, ojalá en algún momento se localice. Se han hecho incluso valorizaciones, ¿no?, para el tiempo, para 1589, lo que costaría Punchao. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arqueólogo Octavio Fernández. Agradecemos mucho su conocimiento de lo que nos ha brindado en este momento. Tenemos unos minutos para preguntas. Es un conversatorio, entonces vamos a hacer unas preguntas de unos minutos a las personas que desean saber algo más. Y luego estaremos con el segundo expositor, el profesor Emilio Guamán-Huilca. Bien. Si tienen alguna pregunta, las luces, por favor, si podían prender las luces al fondo un momento. Muchísimas gracias. ¿Alguien alguna pregunta por aquí, por favor? Con respecto al tema. No hay preguntas por el momento. Continuamos con el segundo expositor por allá. Bien. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Quisiera que se haga una reflexión general de lo que es Punchao hoy en día, ¿no? Bueno, yo creo que es importante la definición que se hace en el siglo XVI sobre Punchao. No es un cronista oficial popular como otros.
que son bastante leídos, por ejemplo, Antonio de Vega, un jesuita que escribe relacionado con la edificación del templo de los jesuitas, sobre la Compañía de Jesús. Él habla del Gran Punchao, ya hace una descripción casi lo mismo. Probablemente tuvo acceso a visualizar la imagen por el rol del cargo que tenía en esos momentos para 1572, cuando es capturado la imagen, ¿no? Y bueno, él dice respecto a Punchao, es el sol del día, es el creador de la luz. Yo me quedo con eso. ¿Ese es el micro? Si estamos asumiendo que el ídolo Punchao y la Huaca Susurpuquio tienen características iconográficas similares, entonces podríamos afirmar que es a partir del periodo de Pachacútec que se establece el culto a Punchao, o viene quizás de antes. Justamente abordé el tema de la constitución de un nuevo sistema ideológico religioso, y es con Pachacuti, ¿no? Justamente la denominación de Pachacuti tiene una esencia de un cambio de orden, no en la perspectiva que es planteada, por ejemplo, en otros ámbitos, sino mucho más aterrizado, ¿no? O sea, son cambios tecnológicos, son cambios estructurales, ¿no? Políticos, pero también socioeconómicos, ¿no? Y toda la infraestructura desarrollada de lo que podía mostrar, por ejemplo, las ucancas, todo esto, por ejemplo, instrumentos, incluso de observación astronómica, tiene que ver con Pachacuti. Entonces, hay una relación también temporal en esto, ¿no? Hay una cronología, y creo que en esto Miguel de Estet es clarísimo, y lo podemos comprobar arqueológicamente con fechados arqueológicos, inclusive, que el imperio de los incas no tiene más de 90 años, eso lo dijeron en 1534. ¿Alguna pregunta más? Ahí queda. Por ahí atrás. Un poquito más fuerte, por favor, porque no se escucha aquí adelante. Mi pregunta es acerca de la pronunciación de la palabra punchao, porque en quechua se dice punchao y lo que le escucho al ponente es decir siempre punchao. ¿Cuál sería la palabra correcta, punchao o punchao? La expresión fonética de este término es punchao, o sea, día, luz, ¿no es cierto? Lo que se escucha siempre a los campesinos es pronunciar la palabra punchao. Por ejemplo, cuando dicen, no, nuestra nueva cita va a ser en la asamblea, es decir, el día viernes. No se dice el viernes de cacho, punchao, cacho. Entonces ellos pronuncian como punchao, no como punchao. Yo le voy a, bueno, nuestro tema, José María Riegas, John Rowe, Oscar Núñez del Prado y su entorno en la década de los 40 hicieron unos registros justamente para poder determinar si la expresión quechua era pentavocal o era trivocal hoy, que está prácticamente en un nivel de confrontacional. Y llegamos, por estas investigaciones, por estas grabaciones fonográficas,
en contextos no contaminados con el español, por ejemplo, donde se hicieron, me parece que debe ser una aproximación, pero la mayoría de lo que usted me está hablando, de la gente que ya está contaminada, de las expresiones, de los énfasis fonémicos, contemporáneos, fonéticos. Y bueno, yo creo que eso tenemos que requiere de una investigación, ¿no? Y bueno, me gustaría aproximarme, por lo menos en la expresión, a lo que dicen los campesinos, pero hago el esfuerzo. Gracias. Suplicamos a los participantes, por favor, que las preguntas sean de acuerdo al tema que estamos tratando, ya que tenemos 4 expositores, ¿sí? Y cada uno de distinta perspectiva. Muchísimas gracias. Hemos pasado unas hojas para que puedan, por favor, anoten vuestros nombres. Si las personas que no han anotado todavía, si pudieran anotarse, ni Oscar, lo tienes, si podías encargarte, por favor, de pasar. Están ahí las demás hojitas. Les voy a agradecer. Bien, ¿hay alguna pregunta más hasta aquí? Todo, muy bien. Muchísimas gracias, arqueólogo Octavio Fernández, por